No volverás a ver la venta igual después de ver este vídeo. Sobre todo, no volverás a ver la venta igual si eres una persona que piensas que no tienes una buena relación con la venta, si piensas que la venta no es para ti, si cuando obtienes un no como respuesta durante un proceso de una videollamada o de una venta, no lo entiendes, te enfadas, sientes miedo, si sientes que a todo el mundo se le da bien menos a ti, si cuando pasas una mala racha te replanteas todo lo del negocio. En general, todos estos atributos dan lugar a que no hay una buena relación con el entendimiento y la comprensión del sector, en este caso, de la venta en sí. Y viene precedido porque no entendemos el por qué lo hacemos y el por qué no. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, analista de conducta, experto en comportamiento humano, y quiero demostrarte durante el vídeo de hoy, de una forma lo más sencilla posible, qué es exactamente lo que se considera vender a través de un patrón que consideramos base a través de la ciencia, a través del comportamiento, a través del análisis, y que a partir de ahí nos va a dar lugar a entender el por qué vendemos y el por qué no, qué piensan los demás, por qué actúan como actúan, y esa será la base de que podamos comprender y utilizar una serie de herramientas para poder tener el control suficiente como para poder llevar la conversación hacia donde nosotros queramos. A eso es exactamente a lo que nos dedicamos desde el apartado de la neurociencia y del comportamiento humano. A que tanto tú como cualquier otra persona, independientemente de que se te dé bien o no, de que tengas una buena relación o no, de que seas comunicativo o no, puedas vender bien y que puedas disfrutar el proceso. ¿Bien? Bueno, el vídeo de hoy lo hemos diferenciado en 5 apartados diferenciales. Primer apartado, que me encanta, lo he puesto así. Hay buenas noticias. Vender bien es para todos. Y me da igual que tengas una mala racha de 15 llamadas no vendidas, me da igual de que seas muy malo comunicando, o al menos así lo consideres, me da igual que pienses que no vales para esto, me da igual que creas el mejor, que te creas el peor, da igual. Para todos. Y lo vamos a demostrar en el vídeo de hoy. 2. ¿Qué pienso realmente cuando vendo? Un apartado importantísimo, si recordamos en vídeos anteriores hablamos de la tríada, del triángulo. ¿Cuál era ese triángulo? No solo es importante la información que doy, sino además también la creencia y la mentalidad con la que distribuyo el proceso. Punto número 3, ego y las consecuencias de este. Punto clave absolutamente. Punto número 4, ¿qué dice la ciencia realmente sobre la venta? Vamos a ver las bases fundamentadas para poder entender el proceso conforme a lo que es, no conforme a lo que a Pablo Luna Morilla le venga bien o conforme a lo que al mentor de turno le venga bien porque ha vendido así durante mucho tiempo. No, aquí vamos a hablar de datos, cifras y puntos objetivos. Y por último, punto número 5, ¿qué cambios debes hacer a partir del vídeo de hoy? Todo esto vamos a verlo en este apartado. Bueno, chicos, pues vamos allá. No voy a alargarme muchísimo más en esta breve introducción, ¿de acuerdo? Así que vamos a meternos al meollo de la cuestión. Bueno, voy a empezar con el primer punto, este primer punto lo he llamado hay buenas noticias, vender es para todos. Bueno, ¿por qué digo hay buenas noticias, vender es para todos? Bueno, una de las cuestiones que yo siempre en mis formaciones ejemplifico y quiero dejar claro es que no es que no sepas vender, no es que se te dé mal vender, no es que no tengas una buena relación con la venta, es que no entiendes lo que haces. Esa es la base de tu problemática. No entiendes lo que haces. ¿Qué pasa? La venta es un sector que yo creo que comprenderás que es antiquísimo. De hecho, si retrocedemos muchos años atrás, incluso cuando la moneda ni siquiera estaba acuñada, ya las relaciones interpersonales se realizaban a través del intercambio, a través del trueque. Yo tenía una vaca, tú tenías una oveja, no la intercambiábamos, ¿de acuerdo? Es decir, la venta, el intercambio, se da desde que el ser humano se relaciona en sociedad. Que eso nos remontamos a muchísimos años atrás. No vamos a hablar aquí de antropología. Entonces, ¿qué pasa? Que la venta siempre, de forma tradicional, ha estado ligado a un tipo conductual de ser humano. Aquel que tiene dotes comunicativos. Hombre, porque, a ver, si nos relacionamos a un mundo atrás, cuando ni siquiera estaba acuñada la moneda y el trueque era la base del intercambio, ¿quién tenía mayor destreza para poder intercambiar sus bienes? Pues aquel que comunicativamente tenía facilidades, que llegaba, podía camelarse a la persona en cuestión, incluso además se relacionaba con que aquel que vende cuidado, porque lo mismo te puede dar gato por liebre, es decir, se puede aprovechar de eso, ¿no? Por tanto, la venta siempre ha estado aprovechada o ha estado vinculada a ese prototipo de persona jovial,
sociable, carismático, muy comunicador, muy don de gentes. Bien, ¿y qué pasaba con el otro sector de la población? ¿Qué pasaba con esas personas que no se les daba bien comunicar desde un primer momento porque en su vida, bueno, no habían tenido que utilizar la destreza? O simplemente porque crean que no saben comunicar o que no tienen dos de gente porque son más introvertidos. ¿Qué pasa con ese otro sector de la población? ¿Qué pasa con la mayoría? Bueno, aquí es importante entender lo siguiente, y es: nosotros tenemos al que se le ha dado bien versus al que se le ha dado mal. Bien, aparentemente. ¿Qué ocurría? Que el que se le ha dado mal decía, oye, ¿yo cómo puedo hacer para que se me dé bien? Y decía el que se me da bien, oye, pues no te preocupes, porque mira, yo tengo muy buenos resultados y estos buenos resultados es la forma correcta de hacerlo. Pero claro, te encontrabas a Juan, que lo hacía de una forma, te encontrabas a Pepito, que lo hacía de otra, y te encontrabas a Ernesto, que lo hacía de otra, ¿no? ¿Qué ocurría? Que claro, que cuando Juan te decía, oye, mira, pruébalo así, tú decías, wow, Juan, qué bien lo haces, es impresionante, ojalá yo poder hacerlo así algún día. Y en el momento en el que Juan te decía, oye, que esto es muy fácil, muy sencillo, pruébalo, tú a la hora de probarlo te das cuenta de que eso no era para ti. Que no podías hacerlo. Que eso solo lo hacía Juan. Pero que tú, si te ponías a hacerlo, a ti no te salía. Por las cosas que fueran. Entonces llegabas a la conclusión y se confirmaba todavía aún más que tú no valías para vender. Y eso ya se instauraba en tu sistema de creencias, y eso que lo que hacías, en este caso en tu negocio, depende absolutamente de la venta. ¿Por qué? Porque eres autónomo, porque eres una persona que al final está haciendo videollamadas, que estás en la transacción y que tienes que hacer el proceso de conversión, la entrada de liquidez en tu negocio, lo tienes que hacer bien porque si no te mueres de pena y te mueres de hambre. Y eso, venga más presión, y venga más presión. Así se ha estado enseñando a vender desde los tiempos remotos en los que el trueque estaba favorecido hasta día de hoy. ¿Qué pasa? Que nos hemos dado cuenta de que a Juan se le da bien hacer lo que hace porque Juan tiene una serie de habilidades ya. Y esas habilidades las ha ido desarrollando conforme a la persona. Pero que eso que hace Juan no le vale a todo el mundo. No le vale a Enrique, no le vale a Pepito y no le vale a Ernesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ese otro porcentaje de la población no puede vender? ¿No puede aprender a vender bien? ¿No puede llevar esa área de su negocio de una forma sana, nutritiva, escalonada, escalable? Quiero decir, ¿no puede? Bueno, aquí es donde entra en juego el no entiendes lo que haces. Porque Juan te decía, prueba esto, hazlo así. Juan te decía, prueba este guión. Juan te decía, pregunta esto. Juan te decía, cállate. Pero tú lo hacías porque Juan te decía que lo hicieras. Pero si yo te pregunto por qué lo haces, no me sabrías dar una respuesta. Por tanto, no tienes el control sobre lo que haces. ¿Qué papel ocupa la ciencia en todo esto? ¿Por qué yo soy tan pesado con que todo lo que se diga tiene que estar o tiene que tener un fundamento científico? Porque ya no es la opinión de Juan. Ya es lo que es. Juan, Paco, tú, yo, nos acercaremos a lo que es de una forma personal. Con nuestras creencias, con nuestras habilidades, con nuestras virtudes, con nuestras aptitudes y con nuestras actitudes. Es la única forma de poder democratizar esto. La única. Entendiendo que esto no va de lo que se le da bien a Pepito. Entendiendo que primero hay que entender por qué hago lo que hago. Y esa es una de las bases de tu problemática. No entiendes lo que haces. Por eso te digo desde un primer apartado que hay buenas noticias. Que vender bien es para todos. ¿Por qué? Porque la única forma de vender bien es entender por qué hago lo que hago. Es decir, acercarme a través de la neurociencia, acercarme a través del comportamiento, acercarme a través de lo que dicen los estudios, acercarme a través de las relaciones personales, acercarme a nivel cognitivo por qué sucede lo que sucede. Quiero entender y quiero elegir yo cuándo hacer lo que quiera yo hacer. Y establecerme en función de mi personalidad con los atributos que sé que tengo que hacer. En el segundo punto he puesto, ¿qué piensas realmente cuando vendes? Bueno, esta es una de las cuestiones que le hacen seguir o hace un ejercicio de continuidad con lo que he empezado hablando, ¿no? ¿Qué pienso realmente cuando vendo? Claro, si Juan me ha dicho que yo tengo que hacer esto de una forma, seguramente cuando yo entre en la videollamada, cuando yo entre en la llamada, yo voy a estar
en un momento de tensión porque sé que Juan me ha dicho que tengo que hacer una cosa, yo la voy a hacer. No sé si trae cosas buenas o cosas malas. ¿Por qué? Porque estoy pensando más en mí que en lo que está, en este caso, pensando, sintiendo mi prospecto. Por tanto, estoy evaluando el proceso de una forma egoísta 100%. Luego hablaremos del ego. Y eso trae consigo ¿el qué? Que en el momento en el que yo entre en un proceso de una llamada, de una videollamada, yo no tenga ganas de hacer la llamada. Porque yo me meto en un terreno en el que yo no sé qué es lo que va a pasar. En el que yo sé que yo no controlo. Si tú, por ejemplo, eres entrenador personal, sabes de entrenamiento. ¿Por qué sabes de entrenamiento? Porque te respaldas en un ámbito científico, es decir, porque sabes que cuando el músculo se contrae, cuando se hace este ejercicio, cuando se hace una fuerza excéntrica, cuando lo que sea. A ti te sueltan en cualquier gimnasio del planeta Tierra con cualquier material y tú eres capaz de sacar un entreno. ¿Bien? Y tú cuando a ti te dicen, oye, venga, ponte ahí, hazlo, tú no piensas ni siquiera qué vas a hacer, sino ya lo sabes. ¿Qué pasa? Que a la hora de ponerte a vender, la base, el pilar, no está bien fundamentado. No entiendo lo que hago. Y por tanto, lo que pienso cuando vendo son todo procesos de pensamientos negativos, inseguros y que están vinculados con la incertidumbre. ¿Qué pasará si no lo hago bien? Esto tengo que venderlo sí o sí. El prospecto no habla mucho y esto yo no lo voy a vender. Yo no valgo para esto. Etc, 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 etc. Y todo, repito, viene de lo mismo. ¿Qué piensas realmente cuando vendes? ¿Qué piensas, sobre todo, de ti? Punto muy importante. Es necesario que empieces a desarrollar un espíritu autocrítico. Aquí es donde entra el punto número 3. Aquí me voy a detener bastante porque quiero explicártelo bien. ¿Por qué pongo ego y consecuencias? Porque en el momento en el cual tú no sabes lo que haces ni por qué lo haces, es un momento en el que no tienes el control, es un momento en el que hay incertidumbre y es un momento en el que tu cerebro está en alerta. Es decir, está sufriendo. Es como si se te sueltan en una selva. Sabes que hay leones por alrededor, no sabes dónde. Y están todos tus procesos cognitivos alerta. Todo tu cerebro está encargado de dónde está la señal de peligro. ¿Dónde está la señal de peligro? Y obviamente cuando tú estás pensando en dónde está la señal de peligro, tú estás pensando en sobrevivir. En que tú estés bien. Y cuando tú únicamente estás pensando en que tú estés bien, porque tu sistema de alerta, tu sistema de alarma está por las nubes, el cortisol está por las nubes, ¿qué ocurre? Porque, por supuestísimo, de lo que menos te vas a preocupar de la persona que tienes enfrente. Da la casualidad que realmente no estás en una selva con leones. Estás en una videollamada con una persona que quiere y necesita ser ayudada y comprendida. Por tanto, si es una persona que quiere ser ayudada y comprendida, esta ecuación algo falla. Es decir, si yo estoy en un estado de alerta, yo estoy en un estado de alarma, porque yo no sé lo que hago y no sé qué es lo que va a pasar, no sé si voy a tener el control o no de lo que va a suceder, indiscutiblemente quiero hacer el proceso lo más rápido posible, que me compre, que llegamos al final y demás. Es decir, que si tú me pones objeciones, déjame de historia, tú págame. Y solo voy a estar posicionando el pensamiento desde mi perspectiva. Solo me importo yo. Solo me importa mi dinero. A ver, y esto, si piensas que no, tiene una forma de poder comprenderlo muy simple. O poder darte cuenta si estás en este estadio. Y es, ¿has sentido alguna vez, después de que te digan no, que has perdido el tiempo? ¿Has sentido alguna vez enfado, rabia porque una persona te ha dicho que no? ¿Has sentido alguna vez enfado porque una persona ha sido incoherente, porque te ha dicho al principio que no, que sí, que quería y luego finalmente ha tomado la decisión? Todos esos atributos están o desembocan en que verdaderamente el enfoque lo tengo puesto en mí. ¿Y qué ocurre cuando yo el enfoque lo tengo puesto en mí? Bueno, pues es igual que cuando ese vendedor o esa persona que tiene una vaca y quería cambiarla por una cabra o quería cambiarla por otra cosa, ¿no? Y ya el pueblo sabía que este tío
Este tío no era de fiar. ¿Por qué? Porque te daba gato por liebre, porque te engatusaba y porque al final él se llevaba la mejor parte y a ti te dejaba con lo peor. Es decir, que generaba la transacción desde un apartado totalmente egoísta, es decir, basado en su interés. Le dabas igual tú, utilizabas sus recursos, ¿para qué? Para beneficiarse al 100% con él. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el que las personas del pueblo ya lo veían aparecer y no querían hacer tratos con él. Sin embargo, aquella persona que a lo mejor no tenía tantas habilidades, pero que era honesta, es decir, que miraba por los dos, o incluso más aún por la persona que tiene enfrente, resulta que el que hacía intercambios con él se daba cuenta de que cada intercambio que hacía salía ganando. Por tanto, siempre, en el momento en el que lo veían aparecer, era una persona a la cual recurrir para poder hacer sus transacciones, porque no hay que olvidar que la venta es un juego de dos, de 3, de 4, de las personas que sean. Y que la persona que vende debe de obligatoriamente estar más pendiente de la persona que necesita ser vendida a mí. Porque no tenemos que olvidar que al ser un proceso de dos, yo soy el que tengo la solución y la persona que está enfrente es la persona que tiene el problema. Sería, perdón por la palabra, idiota pensar que yo soy más importante, que yo soy el que tengo la solución y soy más importante. Imaginaos que vais a una consulta de un médico y ese médico solo habla de sí mismo. Te pregunta poco, da directrices, te dice lo que vas a hacer, pero a lo mejor ni siquiera se ha planteado a preguntarte, ni siquiera interesarse de verdad por lo que te pasa. ¿Qué médico te da más confianza? Imagínate incluso que es un cirujano. El que se preocupa por ti, el que te atiende, el que tal, el que cual, el que te dice, oye, cuéntame cómo estás. Tú le dices, mira, pues tengo miedo por esto y como tienes miedo te voy a hacer un trato diferente porque tal, porque cual. ¿Qué médico te hace sentir mejor? ¿Qué médico te puede entender mejor? ¿Qué médico hace que las probabilidades de que salga bien sean mayores? ¿Qué médico hace de que tú quieras volver con él? Es simple. Es un juego simple, chicos. Pero no somos todavía del todo conscientes las reglas del juego, porque en el momento en el que entramos en la videollamada, al no entender lo que me pasa y al estar en mi supervivencia en juego, porque de aquí sale dinero y ese dinero me permite vivir y establecer y seguir cumpliendo con mi autoimagen, porque yo no me quiero decepcionar a mí mismo, porque no vender significa que yo realmente no lo hago para esto y eso sería una decepción porque no sabría qué hacer con mi vida. No hay tanto en juego, chicos. Una videollamada, una llamada no significa tanto. Las consecuencias de transferir la videollamada o la llamada o la venta a través del ego son devastadoras. Porque si solo te basas en ego, no solo tiene una implicación en todo lo que te he dicho, sino además también que vas a tener dos tipos de circunstancias en una videollamada o en una llamada o una transacción. Vas a tener que vendas o que quemes. ¿Qué significa que vendas o que quemes? Que vendas, que oye, pues mira, pues se ha dado el caso, venga, vamos para adelante, fuerza, 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 solo me importo yo, pero oye, te he sabido transmitir exactamente lo que tú querías. O la persona termina de ti hasta el gorro, te acabe bloqueando, desapareciendo la llamada, en fin, que no aparezca nunca más. Pero no hay un proceso intermedio, es decir, esa persona a lo mejor que, oye, que a lo mejor no era el momento, pero que luego dentro de un mes vuelve, por lo que sea, o esa persona la cual, oye, pues pasan 2 días y te dice, oye, mira, voy a entrar al servicio, ¿no? No había ese proceso intermedio, era o todo o nada. Al final, lo único que seguía transmitiendo era, solo me importo yo. Y chicos, cuando solo te importas tú en un proceso en el que alguien tiene un problema, escuchas con deficiencias, no logras comprender con exactitud, eres mucho menos asertivo, logras que la persona sea mucho menos sincera, logra que la persona te cuente pocas cosas que tengan referente a ella y que sean privadas y que te ayuden a entender verdaderamente la raíz del asunto. Logras entender muy poco en balance general exactamente qué o cuál es la problemática real del prospecto, y en el caso de que el prospecto tenga miedo a tomar la decisión, no sabrías tampoco identificar qué es lo que pasa porque no le genera la certidumbre y la confianza suficiente como para que se abra contigo. Ego es igual a no vender a largo plazo. Puedes vender 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero una de las cosas que más te pasan seguramente es que el proceso lo tienes así. Hay meses que vende, hay meses que no, hay meses que vende, hay meses que no. Y no logras entender exactamente qué es lo que te pasa. Lo que te pasa es que no entiendes por qué vende y por qué no. Lo que te pasa es precisamente que transfieres el proceso a través del ego, a través del miedo, porque sabes que es un proceso que no controlas, que no dominas, y que al hacer y transferir el proceso a través del ego, mira más por ti, obtienes mucha menos información y eres mucho menos resolutivo de lo que es la persona que verdaderamente está entendiendo qué es lo que está pasando. Las reglas del juego son básicas, chicos. Lo vuelvo a repetir. Bueno, punto 4.
¿Qué dice la ciencia sobre la venta? Bueno, para eso nos vamos a basar en el trueque, ¿de acuerdo? Vamos a poner por aquí el trueque. ¿Qué dice la ciencia a través de la venta? Bueno, la ciencia lo deja muy claro. Establece dos sistemas, ¿de acuerdo? Sistema de recompensa, que nosotros hablamos de lo que empuja, y aversión a la pérdida, lo que resta o frena. Vamos a hablar del trueque. Esta persona que tenía una vaca. Bien, esta persona tenía una vaca, sabía que era su sustento a nivel evolutivo, a nivel de supervivencia, porque le daba de comer, y llegaba otra persona y le decía, oye, te voy a cambiar la vaca por esta cabra. ¿Cuándo cambiaba ese hombre la vaca por esa cabra? Pues únicamente cuando en su cerebro se generaba una recompensa. Es decir, cuando el intercambio de esa vaca, por lo que se le cambiaba a esa vaca, era igual o superior a la propia vaca en sí. En el momento en el que la persona le cambiaba una vaca por algo que esa persona consideraba que no estaba a la altura de esa vaca, es decir, salía perdiendo, se generaba en este caso otro sistema, otro circuito que hacía que las decisiones no fueran tomadas, que es la aversión a la pérdida. El sistema de recompensa, alias lo que empuja, lo que me acerca a tomar la decisión, está, en este caso, fundamentado por un circuito complejo protagonizado por el núcleo accumbens, entre otros, y a través de un neurotransmisor barra hormona, alias dopamina. La aversión a la pérdida es todo lo contrario, es decir, es todo lo que me hace no tomar decisiones, quedarme en el sitio en el que estoy, procrastinar, etc, etc, etc. Está protagonizado por otro sistema complejo, ínsula, amígdala, hipocampo, y que su principal hormona, hablamos del cortisol, estrés, ¿de acuerdo? Lo que me hace no tomar la decisión. Por tanto, en un proceso de una videollamada, de una venta en sí, lo único que tengo que tener en cuenta es lo que empuja y lo que frena. Además, psicólogos como por ejemplo Daniel Kahneman o Amos Tversky, que fueron premios Nobel, Daniel Kahneman, premio Nobel en Economía, y estudiaron la toma de la decisión a través de un ámbito más neurocientífico, a través de un ámbito de comportamiento, se distribuyó que la guerra entre dopamina y cortisol siempre va a ganar el cortisol porque es lo más cercano a sobrevivir. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo en una videollamada entiendo lo que empuja y entiendo lo que resta, me voy a basar y voy a trabajar muchísimo más lo que resta, porque eso es lo que hace precisamente mantenerme en la misma situación y no tomar decisiones. Porque se demostró en varios estudios que la sensación de perder dinero hoy es mucho peor, es más demandante a nivel cognitivo que la posibilidad de poder ganarlo a nivel futuro. Es decir, se elaboró, por ejemplo, en un estudio, en un casino, en un juego de azar, oye, mira, te doy la posibilidad de jugar y si juegas tienes la posibilidad de, solo tienes 100 euros. Pueden pasar dos cosas, o que pierdas los 100 euros o que ganes 100 euros más. Juegas y el 92% de los concursantes dijeron no, porque la sensación de perder dinero es mucho más fuerte que la posibilidad de poder ganarlos, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué ocurre? Que lo que tienes que tener en mente es que tanto lo que empuja como lo que frena no se comprende, no se entiende y no se resuelve cuando el estrés está presente. Por ejemplo, cuando el prospecto sabe que tiene que tomar la decisión o ya la ha tomado, es decir, alia en un apartado, por ejemplo, de cierre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo es el momento de entender lo que empuja y cuándo es el momento de entender lo que frena? En un proceso de escucha. Por eso te digo que transferir una videollamada a través del ego no tiene ningún tipo de sentido, porque no me permite establecer puntos, en este caso de sinceridad, de apertura, para que mi prospecto pueda hablar y pueda definir y contarme exactamente lo que le pasa. Yo, si estoy más centrado en mí que en mi prospecto, voy a pensar más en la siguiente pregunta que viene y no en entenderlo, comprenderlo y profundizar sobre lo que me dice, y por tanto no voy a obtener una información clarividente que me permite entender exactamente cuáles son los puntos. En el momento en el que tengo en cuenta qué es exactamente lo que empuja y qué es exactamente lo que frena, ¿qué ocurre? Que luego a la hora de explicar mi programa, antes de explicar mi programa, yo tengo que dejar resuelto lo que frena. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la parte de la explicación de tu programa es otra de las partes en las que si tú transfieres la videollamada a través del ego, más puntos negativos vas a generar y menos certidumbre vas a generar. ¿Por qué? Porque vas a explicar tu programa de una forma muy simplista, de una forma a lo mejor muy compleja, de una forma a lo mejor muy igual en todos los prospectos, porque estás basándote más en relucir tu servicio, en protagonizar lo que tú haces,
haces y pensando menos en que el cliente escuche verdaderamente lo que quiere escuchar. Bien, entonces hablamos de la escasez de la personalización. Nosotros hablamos en términos de preargumento, argumento prevaleciendo el riesgo en partes anteriores, argumentos inversos, etc, etc, etc. Eso lo trabajamos mucho, ¿no? Por tanto, asegúrate de que cuando sabes exactamente lo que frena, ya sea a través de los intentos, ya sea a través de los riesgos que le ve la persona a tomar la decisión, ya sea a través de esta serie de conductas, de las creencias que tenga, trata de resolverlas antes, porque el apartado, en este caso, que explicas el servicio, es un apartado en el que el prospecto tiene que estar atento, tiene que tener una mente, en este caso, equilibrada, abierta al cambio, y si no, se va a ocurrir exactamente lo mismo que te sucede a ti cuando entras en un proceso de una videollamada. Los estados de alarma y de estrés están por las nubes y no te permite verdaderamente entender qué es lo que vas a sacar de ahí y no te permite fluir con respecto al proceso de la videollamada. ¿De acuerdo? Bien. Por último, ¿qué cambios debo hacer? Bueno, pues con respecto a los cambios que debes hacer, lo voy a dejar muy claro y lo voy a poner muy fácil y muy sencillo. ¿De acuerdo? Mirad. Lo primero que tienes que entender, ¿de acuerdo? En este proceso, al respecto de los cambios que vas a generar, va a ser lo siguiente, y es, vas a dividir tu videollamada, que esto yo lo he explicado en varias veces, en 4 puntos, ¿de acuerdo? Punto 1, conexión, escucha, argumento y cierre. Así de simple, no te tienes por qué complicar la cabeza, ¿de acuerdo? Bien, lo que vas a entender es lo siguiente, y es, tanto en el punto número 2 como en el punto número 3, tengo que entender, aprender a identificar lo que frena y lo que empuja. ¿Qué significa lo que frena y lo que empuja? Lo que me hace no tomar decisiones y lo que me hace tomar decisiones. Dopamina versus cortisol. Bien, perfecto. Entonces, en el apartado 2, en el apartado en el que tú preguntas y escuchas, es importante entender muy bien esto. Lo que frena, ¿qué lo entendemos? Intentos, por ejemplo. Que te cuente que ha intentado. Que te cuente por qué no ha funcionado. Que te cuente qué cree acerca de él al respecto de la toma de la decisión con estos servicios. Si no es constante, si sí lo es, si ha probado muchas cosas, si tiene miedo al fracaso, etc, etc, etc. Trata también en el punto número 2 de entender lo que empuja. ¿Qué es lo que empuja? De lo que oímos, nuestro dolor, lo que vosotros denomináis el dolor, que en neurociencia lo llamamos VIC, que es el valor intrínseco de la compra. Cuando vayas a preguntarle si esto que le está sucediendo le afecta o tiene consecuencias en su vida, trata sobre todo de cambiar la tonalidad en la cual estás ejerciendo esa pregunta. No puedes preguntar lo mismo para intentar entender y profundizar en cuestiones que son más personales que preguntarle cosas más banales como, por ejemplo, cuánto peso quiere perder o qué es exactamente lo que quiere hacer, ¿de acuerdo? Son cosas totalmente diferentes. Aprende a generar ese espacio, habla con una tonalidad más baja, dale tiempo, profundiza, no saques conclusiones, no juzgues y piensa siempre más en el prospecto antes que en ti. Déjate el ego en casa. Luego, en el apartado número 3, de acuerdo, es decir, en la explicación de tu programa, cuando tengas claro exactamente estos 2 puntos, antes de explicar las características, de acuerdo, vas a añadir aquí un apartado que lo llamaremos preargumento. ¿Qué significa preargumento? Pues, sobre todo, que aquello en el cual yo he identificado que frena, es decir, el cortisol, lo que hace no tomar decisiones, lo que me eleva los niveles de estrés, antes de explicar absolutamente nada, voy a tocarlo en este apartado. Por ejemplo, oye Juan, mira, antes de explicarte el servicio, voy a pasar por algo que considero que es sumamente importante. Tú me has dicho que has invertido en muchos programas, todos te han salido mal y que la creencia que tienes arraigada a esto es que todos los programas que haces no funcionan, ¿no? Yo aquí, sobre todo, mi intención es intentar hacerte ver que las cosas son diferentes. Es decir, que porque tú hayas cogido una bicicleta y te hayas tropezado 30.000 millones de veces no significa que tú seas malo cogiendo la bicicleta, sino que no has aprendido de una forma correcta. Es decir, el cómo nosotros podemos verdaderamente hacer cuestionar al prospecto, eso lo llamamos la técnica de reblandecer la galleta. Lo hablamos así, ¿no? Cómo realmente la persona puede ponerle un signo de interrogación a aquello que cree conforme a lo que le frena. Antes, sobre todo importante, de explicar el servicio, ¿de acuerdo? Estas son estas cuestiones más importantes que tienes que entender, ¿de acuerdo? Creo que he hecho un balance completo para que realmente el objetivo de todo esto es que puedas cambiar la forma de entender la venta a partir de este momento. Espero de verdad que te haya gustado, lo he hecho como siempre con todo el cariño del mundo. Este es ya el capítulo número 46 de la formación. Todo empezó hace... ¿Hoy qué día es? Bueno, hace más de un año que empecé ya el canal de YouTube con un vídeo semanal. Y nada, que espero de corazón que te haya gustado muchísimo. La semana que viene más y mejor. Chao.